Un solitario cazafortunas compró una familia de 5 personas en una subasta y accidentalmente se convirtió en el padre que nunca pensó que podría ser. Territorio de California, finales del verano de 1852. Los vientos de la sierra aullaban a través del pueblo minero de Fría y Hondonada, dispersando polvo y silencio. El sol colgaba bajo y cruel sobre el horizonte, horneando la tierra agrietada y ampollando las manos. La noticia se extendió rápidamente. Otra subasta. Otra familia reclamada por deudas. Al mediodía, la mitad del pueblo se había reunido en la plaza, más por el espectáculo que por necesidad. En el centro se encontraba un carro destartalado, a modo de escenario. Dentro había 5 almas, una mujer de unos 30 años y 4 niños. Ella estaba sentada erguida, con el cabello color hollín recogido hacia atrás y las manos temblando en su regazo. Su hijo mayor, un niño delgado de casi 13 años, permanecía a su lado de manera protectora. Una niña de 10 años sostenía en sus brazos a su hermanita que gemía suavemente. El niño del medio, de unos 7 años aproximadamente, miraba con ojos hundidos y desconfiados. 50 pesos por todo el lote, gritó un hombre cerca del frente, con la voz suave como la grasa. Llevaba un abrigo limpio, demasiado fino para el frío del valle. Trabajarán duro, al menos los 2 mayores. A los demás les encontraré utilidad. El subastador, con la nariz roja y cansado, levantó su mazo. 5 cabezas, ninguna enfermedad, solo mala suerte y tierra sin pagar. ¿Oigo algo más? 75 fue el ladrido de un ranchero corpulento. Ese muchacho sabe domar potros. La mujer no se inmutó. Su nombre resonó entre la multitud como un susurro. Carolino. Ella no habló. Simplemente busqué en las caras algo que pareciera humano. 80 espetó otra voz, impaciente. Luego vino el silencio. Pagaré el doble, dijo una voz desde el porche del viejo salón. Todas las cabezas se giraron. La voz era baja, gastada como el cuero de una bota. De entre las sombras apareció un hombre con un abrigo cubierto de polvo, las botas gastadas y una presencia inquietante. ¿El doble de qué?, preguntó el subastador. Lo que él ofreciera. Apareció ante nuestra vista. La barba ocultaba gran parte de su rostro, pero sus ojos, fríos e ilegibles, cortaban los murmullos. Su nombre resonó entre la multitud como un trueno a distancia. «Ese es tu bastón», murmuró alguien. Un borracho resopló. No pensé que todavía respirara. Sacher los ignoró. Caminó hacia adelante y dejó caer un saco sobre la caja. Aterrizó con un ruido sordo. Pepitas se derramaron a través de un desgarro en el costado, crudas y opacas, pero oro al fin y al cabo. Caroline se puso rígida. Los niños se acercaron. El subastador miró dentro del saco y luego tragó saliva. Lo cubre con creces. No estoy pidiendo ningún cambio, afirmó Sacher. Un hombre con un chaleco con flecos dio un paso adelante, burlándose. ¿Te los llevaste, Sacher? Creí que no arrastrabas gente ni aceptabas caridad. Sacher se giró. ¿Tienes algún problema? El hombre retrocedió sin decir palabra. Alguien más llamó. ¿Qué quiere un hombre como tú con una mujer y 4 mocosos? Sacher no dijo nada. Su mirada fue suficiente. El mazo cayó. Vendido. El subastador lo dijo con voz temblorosa. Al señor Caín. Sacher se volvió hacia el carro. Caroline se levantó lentamente, con el bebé en su cadera. Sus ojos se encontraron, los de ella cansados, los de él ilegibles. Él asintió una vez. Viajas conmigo sin hablar, no hay problemas. Se giró y montó sin esperar. Los niños bajaron con cautela. Eli, el mayor, se quedó allí un rato, con la mirada dura. Caroline le puso una mano en el hombro. Nos vamos, dijo suavemente. No hay nadie más. Ellos siguieron. Mientras salían de Cold Hollow, el viento se levantó detrás de ellos. El polvo borró sus huellas antes de que los habitantes del pueblo se dieran la vuelta,
y en el silencio que siguió, más de un hombre se preguntó qué acababa de suceder. ¿Por qué Sacher Caín, a quien nunca le importó nada más que el oro, se compró una familia? El sendero más allá de Cold Hollow serpenteaba hacia las altas crestas como una cicatriz tallada por el tiempo. Tras ello se levantaba polvo en largas y suaves columnas mientras Sacher encabezaba el camino en su semental castaño, y la familia lo seguía a pie junto a una mula prestada. El sol había comenzado su caída lenta hacia el borde occidental, proyectando largas sombras y una luz naranja amarga. No se había intercambiado ni una palabra desde que dejaron la ciudad. Carolina mantuvo a sus hijos cerca. Tomás caminaba a su derecha, con los hombros rectos y la mirada dura como un pedernal. Rosa llevaba a la pequeña Anna en su espalda, susurrándole canciones de cuna que nunca conseguían calmar los incesantes sollozos de la pequeña. Diego, de 7 años, lanzaba miradas a la espalda de Sacher con una mezcla de curiosidad y cansancio, y cada paso se detenía en la vacilación antes de continuar. Pasaron por el lecho de un arroyo seco donde los cuervos volaban en círculos. Sacher todavía no dijo nada. Solo cuando el sol se puso completamente detrás de los árboles se detuvo sin girarse. «Acamparemos aquí», dijo con voz ronca. «Una noche te llevaré al asentamiento al amanecer». Caroline miró hacia arriba. «¿Asentamiento?». Se apeó y aflojó la silla. «Hay un puesto de colonos a unas 20 millas al norte. El predicador lo dirige. Te encontrarán un techo, comida y quizás algún trabajo». No dijo nada, solo asintió y se arrodilló para ayudar a Rosa a descargar a Anna. Los niños se movían lentamente, rígidos por la fatiga. Tomás empezó a recoger leña sin que nadie le dijera nada. Rosa extendió la fina manta que llevaba para Anna. Diego permaneció inseguro hasta que Sacher le lanzó un pedernal. «Enciende el fuego», dijo el hombre. Diego parpadeó. «¿Yo? Tú no estás hecho de azúcar». «Ir». El niño se agachó y comenzó a intentarlo, con manos torpes y nerviosas. Las chispas surgieron pero no lograron prender. Caroline empezó a intervenir, pero Sacher levantó una mano. Ella se quedó congelada. «Deja que lo haga». Al final las chispas saltaron. Una llama débil cobró vida bajo la maleza seca. Diego miró a Sacher, sin estar seguro de si lo había hecho bien. El hombre mayor asintió una vez y luego se dio la vuelta para atender a su caballo. Caroline lo observó. «No me pareces un hombre que haga favores». «No». «Entonces, ¿por qué?». Sacher desencilló el semental. «No me gustan los esclavistas. Eso es todo». «Eso no es una respuesta. Es el único que obtendrás». Se movió hacia el borde de los árboles, explorando la oscuridad, con el rifle cruzado en la espalda. Caroline se quedó allí un momento más, abrazándose a sí misma. Luego se volvió hacia sus hijos, que se habían adaptado al lento ritmo del hambre y el agotamiento. Más tarde, con el fuego apagándose y la noche acercándose, Sacher se agachó cerca de su alforja y sacó una lata de frijoles. Se la arrojó a Tomás sin hacer comentarios. El niño la atrapó, la miró fijamente y luego la abrió con un silencioso gracias que fingió no escuchar. Anna lloró otra vez. Rosa la meció suavemente. Diego, siempre curioso, deambulaba cerca de Sacher mientras el hombre liaba un cigarrillo. «¿Qué es eso?», preguntó el niño. «No es asunto tuyo. Tienes una pistola en la espalda». Sacher exhaló humo lentamente. «Seguía sin ser asunto tuyo». Diego apartó la mirada, decepcionado. Pateó una piedra y su pie sacó algo de la mochila de Sacher. Un pequeño encendedor de latón. Cayó al suelo con un golpe sordo. Sacher se puso rígido. Diego se agachó, lo recogió y le dio vueltas. Estaba grabado, desgastado por el tiempo, las iniciales casi habían desaparecido. Se lo llevó a Sacher, quien lo tomó sin decir palabra. Al hacerlo, el puño de su camisa se movió, dejando al descubierto una cicatriz gruesa y dentada que se enroscaba alrededor de su muñeca, tenue, pero inconfundible, una marca que una vez estuvo profundamente grabada. Una marca militar.
Caroline la vio desde el otro lado del fuego. Se quedó sin aliento. Se levantó lentamente y caminó hacia el otro lado. Esa cicatriz, dijo en voz baja. Serviste. Sacher levantó la vista. Muchos hombres lo hicieron. ¿Sonora? Preguntó. ¿O antes? Apretó la mandíbula. Encendió el encendedor una vez y lo guardó. Lejos. No hablo de eso. ¿Fue la guerra? Preguntó. ¿O un mercenario? Se puso de pie. No es asunto tuyo. Ella no se inmutó. Nos compraste. Eso lo convierte en mi problema. Sacher le dio la espalda. Estarás en el asentamiento al mediodía. Después de eso, habremos terminado. El silencio se cernía sobre el campamento como una niebla lenta y baja. Pero Diego permaneció junto al fuego, observando a Sacher con ojos que veían más de lo que un niño debería. Y cuando Caroline regresó a su manta, miró una vez más al hombre que los había salvado, no con gratitud, sino con sospecha y algo más. Opistante, frágil, como el humo que se rizaba de brasas moribundas. El bosque se hacía más espeso a medida que avanzaban, su silencio solo roto por el crujido constante de las hojas bajo las botas y el grito ocasional de un halcón que volaba en círculos. Sacher los condujo fuera del sendero principal, adentrándose en el bosque, donde no pasaban carros ni se cumplía ninguna ley. Las ramas se les clavaban en las mangas. El vestido de Caroline se rasgó en 3 partes antes del mediodía. Thomas caminaba delante. De los demás, con el rostro demacrado y la rigidez acelerada. Para cuando llegaron a un claro cerca de un arroyo poco profundo, el sol ya se había ocultado, proyectando largas barras doradas entre los árboles. Sacher detuvo su caballo y asintió. Acamparemos aquí. Sin fuego. ¿No te inclinas?, preguntó Rosa, abrazando a Anna contra el frío creciente. Sacher miró a Tomás y luego a Diego. Porque el fuego atrae miradas y no quiero más miradas sobre nosotros. Caroline extendió las mantas sobre el suelo cubierto de musgo, arropando a Anna en el lugar más cálido que pudo. Rosa se acostó a su lado, susurrando canciones de cuna otra vez. Diego recogió palos y piedras, colocándolos en formas extrañas hasta que Sacher ladró suavemente. Silencio ahora. Deja que el bosque respire. Esa noche, la oscuridad llegó temprano y densa. La luz de la luna se filtraba en astillas a través del dosel. No lo suficiente para ver, solo lo suficiente para hacer que las sombras se movieran. El bosque gemía con vientos antiguos y recuerdos antiguos. El sueño era ligero, interrumpido, incierto. Alrededor de la medianoche, un grito agudo rompió la quietud. No, no, Permas. Sacher se enrolló de inmediato, con el instinto agudizado por años de huida. Su mano fue a su cuchillo antes de que sus ojos encontraran al chico retorciéndose en su manta, empapado en sudor, con los puños apretados. Caroline se incorporó de golpe, pero antes de que pudiera moverse, Sacher ya estaba junto a Thomas, sacudiéndole el hombro. Oye, Thomas, despierta. Los ojos del chico se abrieron de golpe. Su respiración se volvió entrecortada. Por un momento, pareció que iba a salir corriendo, pero Sacher le apretó el pecho con firmeza. Estás a salvo, dijo. Ya no estás ahí. Los demás se movieron, pero permanecieron quietos. Incluso Anna se quedó en silencio. Dumas se incorporó lentamente, abrazando a su de rodillas. No miró a Sacher. Volví a soñarlo. Sacher se recostó sobre sus rodillas. La noche que se te murió la pata. Gamas asintió. ¿La viste? Dudó, y luego asintió levemente, casi imperceptiblemente. Sacher esperó. Pensaron que estaba dormido, susurró Thomas. Pero me desperté. Escuché a P discutiendo con alguien. Voces que no conocía. Luego disparos. Lo vi caer fuera de la tienda. Su sombrero rodó hasta el fuego. Su voz se quebró. El claro parecía contener la respiración. Eran 3. Uno tenía una bufanda roja. El otro tenía una cicatriz en la cara.
El tercero nunca habló. Solo me reí. Encontraron el mapa de mamá. El que P dibujó del cañón que encontró. Creían que P estaba fanfarroneando. Pensaron que iba a vender el lugar a los alguaciles. Sacher miró fijamente la oscuridad más allá del niño. Yo no grité, dijo Tomás. Yo no lloré. Me quedé allí tumbado como si fuera una piedra. Nunca miraron dentro. ¿Recuerda sus caras? Kumas asintió nuevamente. Caroline no dijo nada, pero las lágrimas brillaron tenues en sus mejillas. Ella no sabía que su hijo lo había visto. ¿Se lo has contado a alguien más? Sacher preguntó. Tomás lo miró por primera vez. ¿Solo tú? Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Entonces Sacher se frotó la cara con la mano y exhaló entre los dientes. Te están casando. Tomás asintió lentamente. Vieron a la familia escapar. Quizás pensé que nadie lo sabía. Pero si creen que alguien recuerda sus caras, no se detendrán. Caroline se movió hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Sacher era baja. No vamos al asentamiento. Estarán esperando o preguntando ese mapa. Si esos hombres creen que todavía lo tienes o creen que el niño puede hablar, nadie está a salvo. Caroline miró a Tomás y algo dentro de ella se quebró. ¿Qué hacemos entonces? Ella preguntó de nuevo, más suave esta vez. Sacher miró a Tomás y en los ojos del muchacho vio algo que lo desconcertó. No solo miedo, no solo dolor, sino un silencio familiar, un peso que ningún niño debería llevar, un peso que él conocía demasiado bien. Corremos, dijo Sacher. Desaparecemos más profundamente de lo que ellos saben seguir. Y por primera vez extendió la mano, no con una orden ni con una advertencia, sino con una tranquila seguridad, y la colocó sobre el hombro de Tomás. Ya no estás solo, hijo. El amanecer llegó lentamente entre los árboles, proyectando rayos de luz como lanzas a través de la niebla. El campamento estaba en silencio, el fuego hacía tiempo que se había extinguido. Tomás estaba sentado afilando un palo hasta convertirlo en punta, mientras Rosa empacaba sus escasos suministros con silenciosa concentración. Diego siguió huellas de animales en el barro cercano, tarareando suavemente. Su curiosidad superó momentáneamente al miedo. Ana todavía dormía bajo el chal de Caroline, su respiración era suave y constante. Sacher se sentó apartado, agachado cerca del arroyo, su reflejo ondulando en el agua fría. No había dormido. No precisamente. La historia del niño de la noche anterior dio vueltas en su cabeza como una soga que se aprieta. 3 hombres, un mapa oculto, un asesinato presenciado, pero no mencionado. Había visto a demasiados hombres muertos por el oro. Pero esto era diferente. Era un asunto pendiente y la sangre aún no se había secado. Detrás de él, Caroline se acercó, teniendo cuidado de no asustarlo. Ella se mantenía erguida, aunque sus ojos estaban enrojecidos. No podemos seguir corriendo, dijo. No sin ayuda. Él no la miró. No soy ningún guardián. Eres el único que no tiene miedo. Eso no es lo mismo. Ella se agachó a su lado y la humedad se filtró a través del himno de su falda. ¿Viste lo que vio Tomás? ¿Tú le crees? ¿Sabes a qué tipo de hombres se enfrentaban? He conocido cosas peores. Por eso pregunto. Finalmente se giró. Su rostro estaba cercano, tranquilo a pesar del temblor en su voz. No estoy pidiendo misericordia, dijo. Solo tiempo para que mis hijos crezcan antes de que el pasado los encuentre. La estudió durante un largo rato, con la mandíbula tensa. Luego se quedó sin decir palabra y caminó hacia el campamento. No vamos al asentamiento, dijo en voz alta. Vamos más profundo. Caroline dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Sacher le dio una tarea a cada niño. Tomás aprendería el cuchillo, cómo agarrarlo, cómo cortar limpio y rápido. Rosa aprendió nudos, a construir refugios y a mantener un fuego sin humo. Diego siguió de cerca a Sacher, aprendiendo las formas de las huellas, las ramas rotas,
las señales de persecución. Se movieron constantemente durante 2 días, acampando cerca de manantiales fríos y manteniéndose agachados. Sacher apenas hablaba a menos que fuera necesario. Revisó cada rastro detrás de ellos, cada pájaro que se sobresaltó, cada rama rota que no recordaba haber pisado. Fue en la tercera noche cuando el silencio cambió. El viento traía algo malo. El aire se volvió denso. Eso no durmió esa noche. Se sentó con el rifle sobre las rodillas y los ojos fijos en la oscuridad entre los árboles. Llegó justo antes del amanecer. Un crujido, el chasquido de una ramita, silencio, luego movimiento. Demasiado lento para un ciervo, demasiado silencioso para un oso. Sacher permaneció en silencio y se alejó del campamento. Minutos después, un grito recorrió el bosque. Fue corto, cortado. Los niños se pusieron de pie de golpe. Caroline abrazó a Anna contra su pecho. Rosa susurró, ¿dónde está el señor Caín? Nadie respondió. Luego, de la niebla, Sacher emergió sola. Sus mangas estaban empapadas hasta las muñecas y su rostro ilegible. Nadie habló mientras él se arrodillaba cerca del fogón, sacaba su cuchillo y comenzaba a afilarlo en una piedra mojada con la facilidad que da la práctica. ¿Qué pasó? Tomás preguntó, su voz apenas era un susurro. Sacher no levantó la vista. Ve a lavarte. Pronto amanecerá. Eso fue todo. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían, Caroline notó que Rosa temblaba, con las botas empapadas y rotas por el camino rocoso. Ella acomodó los pies del niño en su regazo, frunciendo el ceño al ver la piel ampollada. Antes de que pudiera el hilo, Sacher se agachó a su lado. En sus manos, una tira de cuero de su propia alforja, una aguja y un cordón encerado. Lo haré, dijo. Ella no discutió. Cosía en silencio, con dedos ásperos, sorprendentemente suaves. Cuando terminó, colocó el zapato remendado cerca de la manta de roce y se levantó para irse. La voz de Caroline lo detuvo. Suave, apenas audible. No tenías por qué hacerlo. Lo sé. Ella lo miró. Por un momento, el bosque desapareció. Solo existía ese claro, ese hombre y el peso que compartían sin palabras. Ella no lloró en voz alta, simplemente se dio la vuelta y las lágrimas se deslizaron silenciosamente por la tierra. No preguntó por qué y nadie le dio las gracias, pero en la forma en que los niños lo siguieron a la mañana siguiente, sin dudarlo, sin miedo, algo había cambiado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo recordaron. La lluvia llegó sin previo aviso, fuerte, fría, implacable. Empapó los bosques en minutos, convirtiendo el suelo seco en lodo y obligando a la familia a buscar refugio. Sacher encontró una cueva poco profunda escondida en la pared rocosa de una colina, lo suficientemente ancha para mantenerlos secos y lo suficientemente profunda para amortiguar el viento. Se acurrucaron juntos bajo el arco de piedra mientras la tormenta rugía afuera. La fiebre de Anna empezó esa noche. Ardía bajo la manta, con los ojos desenfocados y sus diminutas extremidades moviéndose nerviosamente. Caroline la acunó, susurrándole suavemente y apartando mechones de cabello mojado de su rostro enrojecido. Rosa se acurrucó junto a ellos, tratando de no llorar. Diego observaba ansioso, agarrando la manga de Tomás. Incluso él podía notar que algo andaba mal. Ella no está mejorando, susurró Caroline con voz entrecortada. Ella necesita medicina. Medicina de verdad. Sacher estaba en la boca de la cueva. La lluvia resbalando de su abrigo. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego, sin decir palabra, se puso su equipo y desapareció bajo la lluvia. El pueblo estaba a más de 10 millas al sur, atravesando un bosque enmarañado, cruzando 2 arroyos y sobre traicioneros senderos en la cresta que ahora no eran más que ríos de barro. Se movió rápidamente, con el rifle colgado y el cuchillo listo. Cada miembro, cada respiración estaba concentrada. El tiempo no fue un aliado.
Cerca del amanecer cruzó hacia las afueras del antiguo pueblo minero. Se había vaciado con el oro. La mitad de sus edificios estaban tapiados, la otra mitad derruidos, pero el almacén general apenas seguía en pie. Dentro encontró lo que necesitaba: polvo para la fiebre, corteza de sauce seca, una botella de ludinum escondida detrás de un cristal roto. Dejó oro en el mostrador aunque nadie lo pidió. Viejos hábitos. En el camino de regreso, un sonido lo detuvo en seco en lo profundo de los árboles. Un gruñido bajo. Antes de que pudiera levantar el rifle, algo lo golpeó desde un costado. Unos dientes afilados le atravesaron la parte superior de la bota y le clavaron el pie en la pantorrilla. Disparó una vez y el chasquido resonó en la niebla. El puma se alejó cojeando, sangrando, y desapareció entre la maleza. Sacher presionó un paño sobre la herida y lo ató con fuerza. Él no se detuvo. Cuando llegó de nuevo a la cueva, ya había caído la noche y la tormenta se había convertido en nieve. Copos suaves girando como fantasmas a través del bosque. Se tambaleó hacia la luz del fuego, empapado hasta los huesos, con la sangre congelada en el dobladillo de sus pantalones, pero su mano aún agarraba el frasco de medicina. Caroline se levantó jadeando. ¡Oh Dios! Se dejó caer sobre una rodilla, sacó la botella de su abrigo y la puso en su mano. Luego se desplomó contra la pared de piedra, respirando con dificultad. «Está sangrando», dijo. «No está mal», respondió con voz entrecortada. «Justo». Ella lo miró fijamente y luego hizo algo que nadie esperaba. Ella se arrodilló a su lado, presionó su frente contra su hombro y susurró: «Gracias por regresar». Él no se movió, no habló, pero algo pasó entre ellos, tranquilo y real. Carolina preparó la medicina. En cuestión de una hora, la fiebre de Anna remitió. Su llanto se desvaneció en suaves respiraciones. Rosa apoyó su cabeza en el costado de Caroline. Diego acurrucado junto a Tomás. Durmieron en una pila de extremidades y mantas. Sacher permaneció despierto, con los ojos puestos en el fuego. Sintió el dolor en la pierna y la opresión en el pecho. No de la herida, sino de algo más antiguo. Cuando el amanecer asomó al borde del cielo, una pequeña mano tiró de su abrigo. «Diego, la trajiste de vuelta», dijo el niño con los ojos abiertos. Sacher miró hacia abajo. Entonces Rosa lo abrazó por la cintura. Tomás lo siguió, tranquilo pero firme. Incluso Anna, débil pero sonriente, extendió una mano hacia él. Le llamaron de una manera que no había oído en años. «Gracias, señor Sacher». «Gracias, señor». «Gracias». Se quedó congelado. Entonces, lentamente, como un músculo que no se utiliza desde hace mucho tiempo, su rostro se iluminó con una sonrisa. El primero desde la guerra. El fuego se había apagado y no quedaban más que brasas rojas y una lenta columna de humo que se elevaba en la noche. La nieve se había derretido en la tierra, dejando el suelo húmedo, pero el cielo estaba despejado, con estrellas nítidas y plateadas en lo alto. La luna proyectaba un pálido resplandor sobre el claro del bosque como si los estuviera viendo respirar. Caroline se sentó junto a Sacher. Sus hombros apenas se tocaban. Los niños estaban durmiendo en la cueva. Anna se acurrucó en los brazos de Rose. Diego se acurrucó bajo el abrigo de Tomás. Por una vez, el mundo estaba en silencio. Observó el rostro de Sacher. La forma en que las sombras se reflejaban en las arrugas cerca de sus ojos. ¿Alguna vez pensaste en volver?, ella preguntó suavemente. ¿De vuelta a dónde?, dijo, con voz ronca. ¿De dónde vienes? Él hizo un leve movimiento con la cabeza. No hay nada ahí. No hablas mucho de antes. No hay razón para hacerlo. Hizo una pausa y luego preguntó en un susurro apenas superior. ¿Mataste gente? Sacher se quedó mirando las brasas. Yo era un explorador, dijo. Rastrearon campamentos, marcaron movimientos y entregaron noticias antes de que llegaran por medio de una bala. Y exhaló lentamente. Y hice lo que tenía que hacer.
Ella esperó. El silencio no estaba vacío. Fue paciente, esperando que la herida hablara. Había un pueblo cerca de la frontera sur, dijo finalmente. Pequeño puesto comercial. Se corrió la voz de que allí se escondían confederados. Lo quemamos. Todo ello. Solo para estar seguro. La mano de Caroline se congeló en su regazo. Había un niño, continuó. No más de 8. Escondido detrás de una caja. Vi el destello del metal en su mano. Parecía una espada. Hizo una pausa. Era un juguete. Solo estaño. No esperé para descubrirlo. Se frotó la cara con una mano. A veces todavía lo veo en sueños, de pie junto al fuego, como si estuviera esperando que dijera algo que no sé cómo decir. Caroline se giró y tomó su mano suavemente entre las suyas. No necesito saber quién eras, dijo. Solo sé a quién ven esos niños cuando te miran ahora. Él no respondió. Lo que sea que creas que has hecho, añadió con voz firme. Creen en el hombre sentado aquí. Miró sus manos unidas y luego volvió a mirar las brasas. Detrás de ellos, sin ser visto, Tomás estaba parado justo más allá del borde de la cueva. Las sombras ocultaban su presencia. Se había despertado de la sed, pero permaneció en silencio cuando oyó voces. Ahora observaba, con el corazón palpitando con fuerza, sin saber por qué ese momento parecía como si estuviera siendo cocido. A la mañana siguiente, Sacher se sentó junto al fuego con un viejo cuchillo. El mango se había desgastado con el tiempo y la hoja aún estaba afilada, pero tenía el borde astillado. Tomó un clavo caliente del fuego y lo presionó cuidadosamente contra la madera. Uno por uno, fue grabando nombres en la empuñadura. Rosa, Diego, Anna, Toms. Luego se volvió hacia Tomás y se lo ofreció. No es nuevo, dijo, pero es cierto. Tomás miró la hoja y luego a Sacher. Él no sonrió, no lloró, simplemente tomó el cuchillo con ambas manos. La forma en que un hombre toma algo sagrado. Gracias, señor. Sacher parpadeó. No, señor. No, Sacher. Solo esa palabra. Tranquilo y lleno de algo que no esperaba. Respeto. Y tal vez, solo tal vez, pertenencia. Los acantilados del cañón se alzaban como dientes afilados a su alrededor, acunando sombras en sus brazos de piedra. Mientras la familia avanzaba por el estrecho paso, Sacher avanzaba al frente, con los ojos escudriñando cada cresta y roca. Detrás de él, Caroline ayudó a Rosa a estabilizar a Anna sobre su espalda, mientras Diego agarraba la mano de Tomás, sus pequeñas botas raspando la grava. Habían elegido el cañón por su aislamiento, escarpado, traicionero, oculto del cielo. Pero el aislamiento también podría convertirse en una trampa. Durante 2 días permanecieron escondidos en una ensenada lateral, una cueva poco profunda oculta por la maleza. Sacher colocó piedras en el perímetro, le enseñó a Tomás cómo estar atento a las ramas rotas y le mostró a Rosa cómo enterrar el fuego para matar el humo. La familia se volvió más tranquila, más cuidadosa, incluso en sus risas. La esperanza, antes frágil, había comenzado a echar raíces. Entonces, una mañana, Sacher regresó de explorar con una mirada diferente en sus ojos. Más duro, más centrado. Ya vienen, dijo. 3 hombres, tal vez más. Carolina Pald. Rosa abrazó más fuerte a su hermana pequeña. Sacher miró a Tomás. Es hora de utilizar lo que te enseñé. El niño asintió, aunque su garganta se agitaba por el miedo. Trabajaron rápidamente. Sacher eligió un corredor estrecho donde las paredes de roca se curvaban hacia adentro, un punto de estrangulamiento natural. Hizo que Tomás subiera la cresta con un arco hecho a mano. Flechas emplumadas a partir de plumas recuperadas. Rosa y Diego ayudaron a colocar trampas, lazos de hilo, piedras sueltas para crear ruido. Luego tomó a Caroline aparte. Lleva a los niños. Regresa a la cresta. Espera mi señal. Ella le agarró el brazo. No mueras, intentaré no hacerlo. Cuando el sol comenzó a salir,
El cañón se llenó de un silencio tan absoluto que resonó en sus oídos. Tomás yacía boca abajo en la cornisa, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos sudorosas sobre la proa. Abajo. Sacher se agazapó detrás de un grupo de rocas, con un cuchillo y un rifle a su alcance. La primera figura emergió, recortada contra la luz. Un hombre alto con una bufanda roja atada alrededor del cuello. Otro le siguió, con una cicatriz en una mejilla. El último estaba silencioso, con los ojos oscuros y una leve sonrisa en sus labios. Dama se quedó paralizado y sin aliento. Fueron ellos, los hombres que habían asesinado a su padre. Sintió el peso del revólver que le había dado Sacher apoyado en su cadera. Pesado, real, una promesa y una maldición. Debajo de la emboscada se alzaba una trampa en espiral. Un disparo quebró el aire. Uno de los hombres tropezó. Sacher se movió como un rayo, flanqueando desde un costado y enviando a un segundo hombre a estrellarse contra el polvo. Pero el último, el de la bufanda, sacó algo de su abrigo. Un explosivo crudo, espeso y envuelto en lona. Lo lanzó hacia la entrada donde Caroline y los niños esperaban. El tiempo se ralentizó. Sacher gritó y se lanzó hacia adelante, agarrando el dispositivo en el aire y arrojándolo fuera de curso. Detonó cerca de la pared del cañón, enviando una ráfaga de tierra y llamas hacia el cielo. Sacher cayó al suelo con fuerza y la sangre oscureció su manga. Tomás no podía pensar, no podía respirar. El hombre con la bufanda lo miró fijamente. El reconocimiento brilló en sus ojos. Levantó su arma y Tomás se movió. No por odio, no por rabia, sino por algo más profundo. Sacó el revólver, apuntó con ambas manos y cerró los ojos. Se escuchó un sonido, no muy fuerte, pero definitivo. El cañón volvió a quedar en silencio. Tomás abrió los ojos. El hombre con la bufanda permaneció inmóvil. Sus manos comenzaron a temblar. El revólver cayó al polvo junto a él. Se le escapó un sollozo que no tenía intención de dejar escapar. Su pecho se agitaba y su respiración era entrecortada y agitada. Se presionó las palmas de las manos contra la cara, intentando detener la inundación, pero fue inútil. Había detenido al hombre, pero también había atravesado algo. Había entrado en un lugar del que nunca podría regresar del todo. Y los brazos lo envolvieron. Sacher lo abrazó fuertemente. Sin palabras, sin juicio, solo presencia. Tomás lloró en el hombro del hombre. El sonido era crudo y sin filtro. No solo por culpa, sino por miedo, por supervivencia, por saber lo que había hecho. No quería, se atragantó. Lo sé, dijo Sacher en voz baja. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Se quedaron allí, agachados en la cornisa sobre el suelo del cañón, con el fuego aún ardiendo en la distancia. Y cuando finalmente estuvieron uno al lado del otro, Tomás parecía un poco mayor, y Sacher por primera vez parecía un padre. Pasó una semana. La tormenta había amainado y el cañón había quedado atrás. Su viaje hacia el norte fue tranquilo, marcado por la lenta curación de las heridas, tanto visibles como invisibles. La primavera comenzó a extender sus dedos por el bosque, derritiendo la última nieve y pintando las colinas de un verde temprano. El silencio entre ellos ya no era pesado. Se había vuelto familiar. Venir. Al borde de una amplia llanura, Sacher detuvo su caballo. Debajo de ellos se encontraba el asentamiento. Un mosaico tranquilo de cabañas, humo saliendo de las chimeneas y una campana de capilla que resuena débilmente en la distancia. Esto es todo, dijo. Suficientemente seguro. Caroline estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, observando la ciudad. Los niños se sentaron detrás de ellos en el césped, desempacando carne seca y pasándose un frasco de agua. Por una vez, nadie discutió. Nadie tenía miedo. Sacher se bajó, ajustó la silla y comprobó el rifle que llevaba atado a la espalda. Sus movimientos eran deliberados. Finalizado. Caroline se dio cuenta. ¿Te vas?, dijo,
más una afirmación que una pregunta. Él asintió una vez. El trabajo está terminado. Ella lo miró. ¿De verdad lo miraste? Las líneas alrededor de sus ojos ahora eran más profundas, pero la frialdad se había suavizado. Su abrigo estaba roto y sus botas estaban muy gastadas. Había en él una calidez que ella no había visto antes. Le asustaba lo mucho que importaba. Él dio un paso hacia la cresta, pero ella le atrapó la mano. Esperar. Él se detuvo. Ella sacó algo de la bolsa que llevaba a su lado. Un paquete de tela cuidadosamente atado. Ella lo presionó en su mano. Lo abrió lentamente. Dentro había un pañuelo cosido con hilo en líneas desiguales. Torpe pero serio. Al otro lado de la esquina, un nombre. Sacher. Le pedí a Rosa que me ayudara con las cartas, dijo Caroline suavemente. Ella quería que tu nombre permaneciera con nosotros. Él tragó saliva pero no dijo nada. No necesito un marido, susurró. Pero ellos necesitan un padre. Alguien que aparece. Alguien que se queda. Se quedó mirando el pañuelo durante un largo rato. Ben miró a los niños. Tomás sostuvo su mirada, firme y segura. Rosa dio una pequeña sonrisa. Diego saludó. Incluso Anna, sentada en la cadera de Caroline, extendió la mano como si le estuviera ofreciendo algo invisible. Se volvió hacia Caroline por primera vez en años. Su voz se quebró. Nunca me he alojado en ningún sitio. Entonces que este sea el primero. Algo cambió. No por obligación. No por culpa, sino por la dolorosa y obstinada verdad de que quería estar con ellos, no para protegerlos, no para arreglarlos, sino para pertenecer. Él hizo un pequeño gesto con la cabeza. Eso fue todo. Esa noche hicieron una nueva fogata en el borde del asentamiento. Se sentaron juntos, 6 de ellos ahora, pasando historias y pan, compartiendo calor como si siempre hubiera estado allí. Caroline apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Sacher. Él no se inmutó. Y cuando Tomás intentó el pedernal y no consiguió encender la chispa, fue Sacher quien le mostró con calma y paciencia cómo extraer la llama de la corteza seca y del aliento. Años más tarde, cuando Tomás tuvo sus propios hijos, les contaría la historia de un hombre que una vez compró una familia que nunca pidió y de alguna manera se convirtió en el padre que nunca supieron que necesitaban. Lo escribió en una carta cuidadosamente doblada dentro de una bolsa de cuero. Las palabras decían: no estábamos unidos por la sangre, pero él fue el primero en enseñarme a atarme una bota, a encender una fogata, a esperar a que pase la tormenta en lugar de huir de ella. Me enseñó no solo a sobrevivir, sino a perdonarme a mí mismo, al mundo y a él. Su nombre era Sacher Caín, y para mí, simplemente era P. El fuego crepitaba suavemente y en su resplandor 6 figuras estaban sentadas juntas. Ya no somos extraños, ya no estamos rotos. Familia Cus, si esta historia tocó algo en ustedes, si sintieron el polvo del cañón, el calor de ese fuego o el amor silencioso entre un hombre endurecido y la familia que nunca supo que necesitaba, entonces pertenecen aquí con nosotros. En Wild West Love Stories te traemos no solo historias de amor, sino también de redención, sacrificio y el tipo de devoción silenciosa que una vez dio forma a la frontera. Suscríbete ahora y viaja con nosotros a través de más romances jamás contados del oeste americano, donde las balas pueden haber fallado, pero los corazones nunca. Toca la campana, mantente cerca del fuego y recuerda, algunas familias no nacen. Se encuentran y a veces se compran en el polvo, pero se mantienen unidos por el amor.